Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice ahí, hermanos, Pablo está diciendo que según el hombre interior, él se deleita ¿en qué? En la ley de Dios, es decir, en lo bueno. Porque esa ley lo que trata de hacernos entender es cómo es el carácter de Dios, ¿sí? Yo sé, hermano, que de alguna forma a lo mejor dañar al prójimo es malo, ¿sí? Eso está dentro de mi escrito. Y yo me puedo deleitar en todo aquello, hermano, que es bueno. Mi ser interior se deleita en todo aquello que es bueno. Síguele poniendo o síguele avanzando, Dani. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjese, esta ley segunda, ¿dónde está? En mis miembros. Dice que se rebela contra la ley de mi mente. Hay otra ley, fíjese, que ya tenemos otra más. La ley de mis miembros. Después la ley de mi mente. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí ya hay 3 leyes. ¿Cuántas llevamos? 3 y una anterior. Ya llevamos 4 leyes, ¿sí? La ley de Dios, que me dice, hermano, y me dicta qué es bueno y qué es malo, y que está dentro de mí. Todo ser humano la tiene dentro de él. Pero después dice que, hermano, aunque nosotros querramos deleitarnos en esa ley, está la ley de mis miembros, está la ley de mi mente y está la ley del pecado. Oye, bien, ahora te voy a decir qué dice la ley del pecado. La ley del pecado, ya te lo comenté, dice, hermanos, que todo aquel, hermano, que comete o transgrede la ley de Dios, hermanos, merece ¿qué? La muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y después está la ley de nuestros miembros. ¿Cuál es la ley de nuestros miembros? La ley de mis miembros dice que hay una atracción, ¿sí?, en mí hacia todo aquello que satisface mis sentidos y mi ego. No importa si esto daña a otros o si quebranto la ley de Dios. Es lo que Santiago, hermano, dice ahí en su capítulo número 2, de que cada uno de nosotros es atraído hacia el pecado por nuestras propias concupiscencias. La ley de mis miembros, hermanos, es algo que está en mí y que también la Biblia lo llama la carne. ¿Has oído hablar de la carne? Bueno, la carne es esa atracción que hay dentro de mí que me inclina, hermano, a hacer algo que transgrede la ley de Dios o que simplemente, hermano, me satisface a mí, a mis sentidos, hermanos, a mi ego. Y no importa, hermano, que yo dañe a alguien más o no importa que yo transgreda la ley de Dios. Esa ley está dentro de mí. Y la ley de mi mente, hermano, es una ley muy sencilla. Esa ley simplemente dice, somos lo que pensamos. ¿Cómo dice la ley de la mente? Somos lo que pensamos. Romanos capítulo 2, hermano, habla algo muy importante. Pablo nos dice, hermano, que tenemos que aprender a renovar el espíritu de nuestra mente, hermano, porque el problema del cristiano, de mucha gente que viene a Jesús, es que usted viene a Jesús, hermano, pero su mente no se renueva en automático. Para que su mente se renueve, usted tiene, hermano, que hacer algo, renovarla. ¿Con qué renovamos nuestra mente, hermano? Con la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la que renueva nuestra mente. Usted, hermano, antes vivía en el mundo, ¿verdad?, en un sistema del mundo en el que le habían dado cierta información. Jesús decía mucho estas palabras en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ese, hermano, es un sistema de pensamiento, ¿ok? Cuando tú vienes a Jesús, hermano, ese sistema de pensamiento ya no funciona. Porque en el reino de Dios, hermano, ahora ya hay otra manera de ver las cosas. ¿Qué dijo Jesús que ahora nosotros teníamos que hacer? No resistáis al que es malo, ¿verdad? Antes el contrario, si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra, ¿sí? No pégale tú también en la otra, porque eso es lo que decía el sistema del mundo. Esa es la ley de la mente. ¿Sí se entiende la ley de la mente? ¿Sí? ¿Se entiende la ley de los miembros? ¿Cuál es la ley de los miembros, dijimos? La inclinación, hermano, a satisfacer mis deseos, mis pasiones, ¿sí?, mis apetitos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, fíjese, ya tenemos aquí varias leyes. Dice ahí, y voy a volver a leer lo que dijo Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Dice Pablo, yo en mi hombre interior, ya renovado en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios. Es decir, dentro de mí apruebo lo bueno, quiero lo bueno, me deleito en lo bueno. Pero sigue diciendo, pero veo otra ley en mis miembros, ¿sí?, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y sigue diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a quién? ¿Qué dijimos que era el pecado, la carne? La ley de los miembros, ¿sí? Entonces, la ley de los miembros es esa concupiscencia que me inclina, hermano, a hacer lo malo y que me lleva a la ley del pecado. Pero dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a la ley de sus miembros, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y sigue diciendo, y la última ley, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado. ¿Le entendió? Bueno, esto es interesante, hermano. Es interesante. Porque es un resumen de Pablo en algunos simples versículos, en unos cortos versículos, donde describe todo lo que pasa en un cristiano, hermano, cuando viene a Jesús, ¿sí? Mire, vamos a plantearlo y vamos a irlo viendo, hermanos, porque de esto es de lo que lo quiero hoy hablar. Cuando venimos a Jesús, usted, hermano, está en un estado de muerte espiritual, así lo llama la Biblia. Estábamos en muerte. Y dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia y andábamos, hermanos, conforme a los deseos de nuestra carne. Es decir, únicamente vivíamos, hermanos, para satisfacer nuestros apetitos, nuestro ego, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vivíamos mal. Y usted puede verlo, hermano, en la situación del mundo, ¿sí? El mundo, pues a veces, en la mayoría de los casos, vive de esta manera. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, hermano, lo primero que el Espíritu Santo hace en un cristiano, hermano, es que lo libera, hermano, del poder de la ley de la muerte, o perdón, de la ley del pecado. ¿Qué decía la ley del pecado? Que éramos dignos ¿de qué? De muerte por ser pecadores. Entonces aquí viene lo primero, hermano. La ley del Espíritu, hermano, cuando usted viene a Jesús, lo primero de lo que lo libera, hermanos, es de la ley del pecado. Es decir, usted, hermano, ya no es esclavo del pecado. Usted ya no tampoco es merecedor de la condenación por el pecado, porque ya hubo alguien que cargó, hermanos, el pecado por usted y que murió por ese pecado. ¿Quién fue esa persona? Cristo Jesús. Eso pasa, hermano, al instante que usted, hermano, recibe a Jesús en su corazón. En el momento en que usted tiene fe en Jesús para que Él sea su Salvador y usted se arrepiente de corazón y le pide perdón, al instante, hermano, Dios deja de verlo a usted como un pecador. Ya no lo ve a usted como un pecador. ¿Cómo lo ve a usted ahora? Como a Jesús, ¿sí? ¿Sí? Hermano, en la cruz, cuando Jesús moría en la cruz, Dios estaba viendo a Jesús, hermano, como a usted y como a mí, como pecador. Y lo condenó como pecador, hermano, y lo castigó como pecador. La Biblia dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Así es que sí, Dios descargó su ira, hermanos, sobre Jesucristo, porque lo estaba tratando, hermano, como nos hubiera tratado a nosotros, hermano, si nos hubiera dado juicio sobre nuestros pecados, pero no lo hizo sobre nosotros, lo hizo sobre Jesús. Cuando yo creo en Jesús, ahora, si a Jesús lo vio como a mí, hermano, pecador, ahora a mí me ve, hermano, como Jesús sin pecado. ¿Qué somos? Santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él nos ve, hermano, como si viera a Jesús. Ojo acá, los cristianos no somos pecadores tratando de ser santos. No, los cristianos somos santos a los que Dios nos llama, hermano, a ya no pecar. ¿Sí? Es un concepto distinto, el cómo te ves a ti mismo. ¿Sí? En Jesús somos santos. Si tú estás en Cristo Jesús, tú ya fuiste perdonado de tus pecados y ahora, hermano, se te da una justicia que no viene por tus obras, viene por la fe en Cristo Jesús. Soy justo, soy santo, soy limpio, soy perdonado, soy hijo, soy acepto, soy amado, hermano, soy todo eso porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera ley de Newton, hermano, decía que un cuerpo está en reposo o en movimiento, hermanos, y para cambiar de ese estado tiene que aplicársele una fuerza, ¿sí? Si algo está en reposo, yo le aplico una fuerza, hermanos, va a cambiar de reposo a movimiento. O si viene en movimiento, yo le aplico una fuerza y lo detengo, va a cambiar de movimiento a reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que cambie de movimiento a reposo? Una fuerza contraria. Bueno, la ley del Espíritu, hermano, es una fuerza contraria a la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Es como la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad hace que todo, hermano, sea atraído al centro de la Tierra. Pero la ley de la aerodinámica dice, hermanos, que un objeto puede volar si cumple con ciertas condiciones. Y por eso vuelan los aviones. ¿Nunca te has preguntado cómo un avión de tantas toneladas puede volar? ¿Sí? ¿Cómo un cohete, hermanos, que pesan toneladas puede volar? Es porque está otra ley aplicando en ellos. ¿Cuál es esa ley? La de aerodinámica. ¿Cómo es posible que una persona que nació en pecado ahora pueda vivir en santidad? Porque hay otra fuerza que está operando en él. Una fuerza que es contraria a la ley del pecado. Y no solamente es contraria, es más fuerte, hermano. Porque la ley del Espíritu, hermano, ha vencido la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Bueno. Pero entonces Pablo dice, ok, en versículos anteriores dice, ahí del capítulo 7, pero hay un problema en mí. Yo quiero hacer lo bueno. Pero resulta que cuando me doy cuenta, ¿qué estoy haciendo? Lo malo que no quería hacer. Y ahí Pablo es donde dice, pues miserable de mí. ¿Por qué pasa que si Jesús
Ya me liberó de la ley del pecado y de la muerte, yo sigo pecando, yo sigo fallando, yo sigo haciendo lo que a Él no le agrada, yo sigo siendo esclavo de un hábito, yo sigo siendo esclavo de este pecado. Y ahí lo explica Pablo, ¿por qué? ¿Sí? Dice, porque hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Esa ley del pecado, hermano, ya dijimos, o esa ley, perdón, de los miembros, ya dijimos que es nuestra carne. Nuestros miembros tienen memoria, hermano. Nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Sí? Y aunque usted venga a Jesús, hermano, y Dios le haya dado ya salvación, su carne, hermano, se rebela contra lo que es de Dios. Entramos en una lucha de fuerzas, ¿sí? Porque yo quiero hacer lo bueno. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Yo me convertí por ahí de los 14, 15 años, hermano, conocí a Jesús. Y entonces, hermano, la ley del Espíritu que operaba en mí, hermano, hacía que yo quisiera hacer lo bueno y que cuando hacía lo malo me sintiera mal. Así funciona la fuerza, hermanos, que Dios pone, hermanos, o la ley que pone en nosotros por su Espíritu Santo cuando ahora estamos en Jesús. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo era sumamente mal hablado, ¿sí? Pues porque así hablaba yo con mis amigos, porque así hablábamos en la escuela, porque así hablábamos, hermano, cuando íbamos a jugar fútbol o lo que hiciera, era muy mal hablado. Y luego me decía la gente, es que tú eres muy mal hablado. Bueno, en mi casa no era mal hablado, ¿verdad? Porque si en mi casa me hablaba mal, pues así me iba, ¿verdad? Pero fuera de mi casa era muy mal hablado. Y la gente luego me decía, pues es que Eliel, eso es groserías, te oyes muy mal, eso te oyes mal. Y yo decía, pues ¿qué te importa, no? Y jamás, hermano, jamás yo me sentí mal por hablar de esa manera. Cuando Jesús viene a mi vida, hermanos, la ley de mis miembros, hermano, estaba completamente acostumbrada a hablar de esa forma. De tal manera, hermanos, que yo ya salgo, hermano, como alguien diferente y nuevo. Comienzo, hermano, o regreso a mi mundo, hermanos, a la escuela y todo eso. Y cuando me doy cuenta, sin pensarlo, comienzo a hablar de la misma manera. ¿Por qué? Porque así están acostumbrados mis miembros. Pero algo pasa dentro de mí. Ahora sí me siento mal. Y ahora sí me da vergüenza. Y hay algo dentro de mí, hermanos. Hay una fuerza dentro de mí que me dice, Eliel, eso que acabas de decir no está bien. Y me siento mal. Y le digo a Dios, perdóname, ayúdame, ¿sí? Entonces yo tenía que literalmente casi ir pensando en cada palabra que tenía que ir y la oración que estructuraba como para no ponerle cosas que no, hermano, porque era tan natural en mí hablar mal que ya lo hacía sin pensarlo. No sé si me doy a entender con ese ejemplo, hermano, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con otros hábitos. Lo mismo pasa con otras cosas, hermano, con aquel que viene a Jesús pero tenía problemas, hermanos, con la ira. Sus miembros están tan acostumbrados a reaccionar gritando, ofendiendo, insultando, pateando cosas, hermano, pegándole a la puerta, hermanos, que aunque vengas a Jesús, hermano, tus miembros, hay una ley en tus miembros que se sigue rebelando contra la ley de Dios. Pero ojo, ¿cómo sé que está operando en mí la ley del Espíritu? Por lo que te acabo de decir, algo en mí me dice que estoy mal. Algo en mí me dice, Eliel, eso está mal. La ley de los miembros, hermanos, tiene que ser sometida. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Quizá tú tenías un vicio, fumabas, tomabas, quizá tenías adicción a la pornografía, quizá tenías adicción a mentir, quizá tenías problemas con los celos. No, aquí no son celosos, ¿verdad? Eso es obra de la carne. Gálatas capítulo 5 dice, las obras de la carne son celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, borracheras, orgías, ¿verdad? Cosas semejantes, hechicería, brujería, etcétera, etcétera. Eso está en la ley de nuestros miembros y se rebela contra la ley de Dios. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice también Pablo que los que han muerto, hermano, con Jesús, han crucificado su carne con sus pasiones. ¿Qué hay que hacer con la ley de los miembros? ¿Qué hay que hacer con nuestros miembros? ¿Qué hay que hacer con nuestra carne? Creer, hermanos, que en Jesús ya fue crucificada. Que ya morimos a la carne. Un muerto no le dan ganas de tomar. ¿O sí? ¿Usted ha visto un muerto que tome? No, ya se le quitaron todas las ganas. Y ahí es donde tú te das cuenta cuando hiciste un cambio. ¿Sabe? Llegó un punto, hermanos, en el que yo le lloré mucho a Dios en este tema de las malas palabras, aunque hubo muchos más temas con los que yo tuve que trabajar. Y desde un día, hermanos, que yo me levanté creyendo, hermanos,
Yo dije, yo sé que Dios ya limpió mi boca. Yo en mi imaginación, porque ni siquiera le puedo decir que fue una visión, leyendo Isaías, hermanos, donde dice que ponía un carbón encendido en mis labios. Y no solamente eso, hermano, me dijo, no nada más te voy a quitar lo mal hablado, yo voy a hacer que hables por mí. Yo voy a hacer que hables lo que yo quiero que hables. Y yo para mí, hermano, eso fue algo completamente sorprendente, hermano, que no solamente Dios dejó o me ayudó a que dejara de usar mi boca para hablar lo malo, sino que Él, hermano, quisiera usar mi boca para hablar lo bueno. Nunca he vuelto a decir una mala palabra, hermanos, desde ese día. Jamás. No importa cuán enojado esté, cómo pueda estar la situación, cuánto venga. En la vida, hermano, nunca, jamás. Y se lo digo, hermano, de corazón. Pero como dice la Biblia, no es por mí. No es porque yo sea muy fuerza de voluntad o porque yo, muy pensamiento positivo. No. Eso, hermano, aquí te estoy hablando de leyes, ¿sí? ¿Cuál es la ley que te puede hacer cambiar, hermanos, la ley de tus miembros? Solamente la ley del Espíritu. Solamente. Sí, tú puedes ir a ver, puedes platicar con quien quieras, puedes ir a ver a quien quieras, puedes tomar las terapias, puedes, hermano, leerte los libros de autoayuda que quieras, hermano. Todo eso está afuera. Hay una ley dentro de ti, hermano, que es la ley de tus miembros, que se revela contra la ley de Dios. Y la única ley que la puede, hermano, contrarrestar es la ley del Espíritu. ¿Sí? Esa es nuestra gran diferencia, hermano. No, aquí yo no doy terapias. No, hermano, aquí Dios te transforma. Aquí Dios te cambia, hermano. Lo que cantábamos hace rato con Abby, aquí vemos cómo se rompen las cadenas, aquí vemos cómo familias se restauran, aquí vemos cómo los muertos resucitan, aquí vemos, hermano, cómo las cosas pasan. ¿Por cuál ley? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, la ley de la mente, hermanos, también tiene que ver con nosotros. Es que cambies tu sistema de pensamientos. Porque de nada sirve, hermanos, que tengamos una palabra, dice la Biblia, la palabra profética más perfecta. ¿Sí? ¿Sí? A veces me dicen, es que yo estoy orando que Dios me dé una palabra profética. Pues lea la Biblia, hermano. Por ahí empiécele. Seguramente Dios le puede dar palabra profética por otro hermano, por un canto, por una prédica, etcétera. Pero dice la Biblia, la palabra profética más segura que tenemos, hermano, es la Biblia. Si usted en su vida lee la Biblia, hermanos, pues entonces, ¿cómo va a renovar su mente? ¿Sí? Y hay sistemas de pensamiento, hermano, que tenemos que quebrar. Mire, cuando nosotros renunciamos a la carne, estamos renunciando, hermano, a nuestro viejo yo. ¿Sí? Me decía una vez una hermana, hermano, ya encontré que el divorcio es bíblico. ¿Cómo, hermana? Sí, ahí dice que me despoje del viejo hombre. No, hermana, no está hablando del divorcio. No se quiere cambiar, ¿verdad? Una de 40 por 2 de 20 no se puede, hermano. Tenemos que renunciar, hermanos. Esto se lo digo siempre y cuando hacemos sobre todo ministraciones. Yo, hermanos, así se lo voy a decir, yo tuve que renunciar de una forma, vamos a decirlo, es como simbólica si usted lo quiere ver así, pero yo tuve que renunciar a mis 2 apellidos. ¿Ha oído esa frase de ya se me subió el apellido? Nosotros decimos, ¿verdad? Ya se me subió lo Cristalinas. ¿Qué quiero decir cuando ya se me subió lo Cristalinas? Que ya afloró mi carne, que ya afloró, hermano, la ley de mis miembros, ¿sí o no? Bueno, los Cristalinas, hermano, tenemos una serie como de cosas que nos distinguen, pero que no vienen de Dios. Y los Villanueva también. Sí. Y los dos están igual de mal. O sea, porque ya cuando dije los Cristalinas, mi mamá luego volteó a mi papá así. Y lo mismo. Yo ya no me identifico, hermano, yo no soy Cristalinas y yo no soy Villanueva. Yo soy de Cristo. Yo ya no me quiero parecer a los Cristalinas y ya no me quiero parecer a los Villanueva. Yo me quiero parecer a Cristo. Y yo no quiero que mi familia sea como la de los Cristalinas, ni quiero que mi familia sea como la de los Villanueva. Quiero que mi familia sea como la de Cristo. Y luego súmele, ¿verdad?, que vienen los apellidos de la esposa. Ya tampoco queremos ser García y tampoco queremos ser Velázquez. No, y luego si revolvemos a todos, hermanos, menos. Porque los sistemas de pensamiento, hermano, los arrastramos. O sea, eso de renunciar, si yo renuncio, está bien. No, lo que tengo que hacer es renunciar al sistema de pensamientos que esa familia trae. Hasta que venimos a Cristo, hermano. ¿Sí? Y aunque la familia sea cristiana, porque a veces
Todos tenemos cosas con las que padecemos. Por ejemplo, hay familias donde prevalece el machismo. Donde, hermano, había un sistema machista. Y yo le puedo decir por experiencia que aún familias cristianas, hermanos, en donde se vive el machismo. Tengo que renunciar a ese sistema de pensamiento. O donde se da el matriarcado, ¿verdad? Donde se hace lo que la mujer dice. Y ni uno de los dos es bíblico, hermano. Ahora el sistema de pensamiento que debe gobernar en mí es lo que la Biblia dice, hermano. Lo que Jesús dice. Hay un montón de sistemas de pensamiento. No me daría hoy la tarde, hermanos, para hablarle de este tema. Es muy importante y seguramente lo vamos a ver. Pero mire, le voy a decir otra cosa. De repente decimos, es que por parte de mi familia, es un ejemplo, somos alérgicos a esto. Y usted lo arrastra con usted. Pues está bien, si usted no tiene a Jesús, arrástrelo. Pero si usted viene a Jesús y ahora ya renunció, hermano, a eso, yo le pregunto, hermano, ¿cuántas alergias tiene Jesús? ¿Y usted a quién se quiere parecer? Hay un sistema de pensamiento que dice la Biblia, en Jesús somos sanos, en Jesús somos libres. Es que en mi familia todos somos de mal carácter. Ah, bueno, en tu familia. Pero aquí en Jesús ya no somos de mal carácter. ¿O sí? Ya no deberíamos, ¿verdad? Tenemos que renunciar, hermanos, a esos sistemas de pensamientos que nos estorban. Gente que dice, es que nosotros somos pobres. ¿Somos pobres? Entonces, ¿por qué a veces pensamos como pobres o nos comportamos como pobres, hermano? Cuando la Biblia dice, hermano, que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él dice, mío es el oro, mío es la plata. Me sorprendió cuando fui a un foro económico, hermanos, porque la persona que nos dio sus tips, ¿verdad?, económicos, nos decía que para próximos años era bueno invertir en plata y en oro, porque son las monedas que nunca pierden valor. Y yo dije dentro de mí, wow, son las monedas de Dios. Él es el dueño del oro. El dinero de Él nunca se devalúa, hermanos. Invierta en oro y invierta en plata. ¿Sí? A veces ni oro ni plata y nomás queremos romper la piñata, hermanos, y pues no, ¿verdad? Pura pachanga queremos y ni invertimos ni en oro ni plata. Son sistemas de pensamiento, hasta para manejar las finanzas, hermano, de verdad. Usted tiene que aprender a manejar sus finanzas de acuerdo al pensamiento de ¿quién? De Dios, del sistema de Dios. En el sistema de Dios, hermano, las finanzas no son en nada parecidas a las finanzas como se manejan afuera. El sistema de pensamiento del mundo, del cómo manejan las finanzas, es muy distinto. Sobre todo países como Latinoamérica o como México, por ejemplo, que dicen, ¿verdad? No, aquí el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y entonces es un sistema de pensamiento corrupto. ¿Usted tranza para avanzar? Ay, es que Dios sabe, ¿verdad? Que aquí en México, pues así es, ¿verdad? No, pues esté en China, donde esté, hermano, ya no tenemos hasta, fíjese, hasta hay que renunciar al sistema de pensamiento de nuestra nacionalidad. Bueno, será que hubiéramos sido gabachos, otra cosa, hermano, pero me refiero al sistema de pensamiento. Porque México, a pesar de que somos sumamente capaces, y yo amo profundamente este país, ¿cómo nos dan la torre nuestro sistema de pensamiento, hermano? Tenemos mentalidad de carencia, tenemos mentalidad de pobreza. Ese es nuestro sistema de pensamiento, porque así nos educan. Un sistema de competencia, ¿sí? Un sistema en el cual te hacen sentir, hermanos, de que eres burro, eres tonto, hermano, no sabes, no puedes. Un sistema que está diseñado, hermanos, para generar obreros más que otro tipo de personas, hermanos. Y eso estorba, hermanos. Ese no es el sistema de pensamiento de Dios. El sistema de pensamiento de Dios es muy, muy diferente. Y le digo, tiempo me faltaría, hermanos, para explicarle todos y cada uno de ellos. Pero creo que sí me va entendiendo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12 dijimos. ¿Me pones Romanos 12, Dani, por favor? Ahí 1 y 2. Porque quiero que lo lea y con esto quiero ir ya terminando. Quiero que usted lo lea, hermanos, y que usted pueda ir viendo. Dice así que, hermanos, os ruego. ¿Qué decía Pablo? Se los ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí está hablando un poco de la ley de los miembros. Que le presentemos ahora nuestros miembros, ¿a quién? A Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ojo con lo que dice después. ¿Qué es qué? Nuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo por medio, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo como esposo tomo el sistema de pensamientos de Dios, hermano, seré un buen esposo. Si como hijo tomo el sistema de pensamientos de Dios de qué es ser un buen hijo, seré un buen hijo. Si yo como esposa tomo el sistema de pensamiento de Dios, hermano, ¿qué es una buena esposa? Hermano, lo seré porque estoy tomando el sistema de pensamiento de Dios. Estoy renovando mi mente con la palabra de Dios. Y hermano, la ley del Espíritu por medio de la palabra hará, hermano, que yo contrarreste la ley de mis miembros que se opone, hermano, a todo lo que es de Dios. Le decía a una persona, para mí la máxima expresión que puede haber en una persona de que Dios ha quebrado su yo, hermanos, y ha hecho morir la carne en él y que esa persona puede manifestar que verdaderamente la persona de Cristo está en él, es cuando podemos amar a las demás personas, hermanos, sin esperar nada a cambio. En verdad, para mí no existe otro. Que yo te pueda amar a ti esposa, te pueda amar a ti hijo, te pueda amar a ti esposo, te pueda amar a ti padre, te pueda amar a ti vecino, te pueda amar a ti hermano, te pueda amar a ti gobernante, te pueda amar a ti mi trabajador, te pueda amar a ti mi patrón, te pueda amar a ti quien tú quiera que seas, te puedo amar simplemente porque Dios está en mí, sin esperar que tú hagas lo mismo por mí. Porque cuando nuestra carne, hermano, está así como flor de piel, somos sumamente, hermanos, sensibles. Y todo nos ofende. Todo nos ofende. Es que viste, ¿verdad? Que el pastor hoy no me saludó. Es que viste, ¿verdad? Que la hermana me vio feo. Es que lo que dijo el pastor seguro lo dijo por mí. ¿Verdad? Es que, y entonces todos como que nos ponemos el saco de todo, hermano, y esa es la carne. O, yo... ¿verdad? Me esmeré en darte un regalo, ¿verdad? Del amor y la amistad y tú que me diste nada, ¿verdad? Es decir, cuando tú esperas que el otro te corresponda a lo que tú haces, hermano, eso no es amor, eso es egoísmo. Si te amo para que me ames, no es amor, es carencia. Jesús, hermano, sabía que sus 12 discípulos todos lo iban a traicionar, a vender, a negar, hermanos, y Él los amó a todos. Antes de ir a la cruz, les lavó los pies como una señal, como una forma de demostrarles con actos que Él los estaba amando a todos. Cuando me toca a veces predicar en los matrimonios, siempre se los digo, amar es perdonar por adelantado. Es decirle a mi pareja, sé que me vas a fallar. No es una ver si me fallas, lo vas a hacer. Es como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar. No, ¿cómo crees? Yo contigo iré hasta el fin del mundo, mi vida daré por ti. Muy romántico Pedro. Y le dijo Jesús, Pedro, no te estoy diciendo, a ver, a lo mejor me fallas, no. Te lo estoy asegurando, me vas a fallar. Pero te voy a perdonar. Es más, ya te perdoné. Si así fuéramos, hermano, yo daría menos pláticas matrimoniales, menos consejería matrimonial. ¿Por qué, hermano? Porque la ley de nuestros miembros se revela contra eso. No, me ofendió, me traicionó, me engañó. Tampoco se vayan de la otra vez y digan, entonces tengo permiso para engañar. No. Todo es qué ley está operando en nosotros. ¿Cuál es la ley que tiene que operar? La ley del Espíritu. Es que el Espíritu Santo, hermano, produzca en nosotros. ¿Se acuerda? Bueno, es que no estuvieron todos. Pero hace 8 días les hablé del fruto del Espíritu. ¿Quién produce eso dijimos? El Espíritu Santo. No viene de nuestros miembros, no viene de nuestra carne, no viene de nuestra naturaleza humana. Eso solamente puede venir de Dios. Así opera la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Pastor, ¿cómo puedo vencer este pecado? Por fe. Es muy sencillo. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? La clave es que estés en constante comunión con Jesús y tú vas a producir el fruto, hermano, que Él produce. Aléjate de Jesús y comenzarás a producir, hermano, la ley, se manifestará en ti la ley de tus miembros. Tu carne va a empezar a aflorar. Yo así me doy cuenta, y ese es mi termómetro espiritual, yo mío de Eliel. Cuando de repente veo que empieza a salir lo cristalinas, digo,
¿Qué está sucediendo en mí? Que me estoy alejando de Cristo. Porque cuando yo me pego a Jesús, hermano, se empieza a manifestar lo que es Jesús y termina, hermano, opacándose lo que es la carne. ¿Sale? Entonces, hermano, yo te invito en esta tarde, y esto es lo que vamos a hacer, es orar para decirle al Señor, yo quiero vivir en la ley del Espíritu de vida. ¿Cuántos quieren vivir en esa ley, hermano? Bueno, póngase de pie en esta hora.